Hola, hola, gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de robot salvaje. Buscando. ¿Ya lo encontraste? Con un presupuesto de 78 millones, la película recaudó más de 280 millones, siendo considerada como un éxito moderado. Es decir, le fue relativamente bien, sobre todo teniendo en cuenta que es un producto que no pertenece a una franquicia reconocida como los otros grandes éxitos del 2024. La dirección estuvo a cargo de Chris Sanders, conocido por haber sido director y guionista de películas como Lilo y Stitch, Cómo entrenar a tu dragón y The Croods. La película está basada en el libro de Peter Brown con el mismo nombre. Según el autor, su inspiración surgió de un boceto que hizo de un robot en un árbol. Al verlo detenidamente le surgió la pregunta, ¿qué haría un robot inteligente en la naturaleza? Y al escribir su libro descubrió la respuesta, haría de la naturaleza su hogar. Cuando Ross encuentra el huevo, vemos todas estas letras que tienen un significado que alude al estudio y varias de sus películas. Lo podemos descifrar simplemente girando la pantalla y leyéndolo hacia arriba. En la primera línea dice DreamWorks Presents, en la segunda dice Dragón, en la tercera dice Kung Fu Panda, en la cuarta Puss in Boots, en la quinta Shrek, en la sexta Trolls, en la séptima Boss Baby, en la octava The Bad Guys y en la novena The White Robot. El código A113 suele aparecer en muchas películas de Disney y Pixar, aunque tampoco es que sea algo exclusivo de ellos, simplemente hace alusión al aula donde estudiaron muchos de los animadores, y uno de los que estudió allí fue Chris Sanders, de manera que ahora ese famoso guiño lo vemos presente en The Wild Robot. El autor del libro decidió que para referirse a Ross se usaran pronombres femeninos, y eso se respetó en la película, contando en inglés con la voz de la ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o. Hello. I do not understand your response. Y en su doblaje latino contó con la voz de Verónica López. ¿Cómo calificarías mi desempeño? Se podría decir que la película compitió con otros robots, ya que salió el mismo mes que Transformers One, aunque tristemente para Optimus Prime y compañía perdieron la batalla, pues dicha cinta, a pesar de formar parte de una franquicia reconocida, solo recaudó 127 millones. En la vida real, las zarigüeyas tienen al menos 3 familias al año, y la idea era presentarla como un personaje muy sentimental y preocupada por sus hijos. Pero cuando llegó la actriz Catherine O'Hara a darle voz al personaje, el director quiso adoptar un ángulo totalmente diferente, que resultara más original y divertido. You're lucky you just have one. As a mother of 7. 6 babies. It's a full-time thing. En inglés su nombre es Pintail, que se traduce como cola rosa, aunque en el doblaje latino se le llamó Sarita, en relación a lo que es una zarigüeya, y contó con la voz de Gaby Cárdenas. No llores, ma. No me morí. Yay. Si bien el libro del cual se basa ya contaba con una imagen de cómo lucía Ross, para la película quisieron darle un aspecto que resultara más icónico y memorable, por lo que inspirándose en otros robots famosos como C-3PO, R2-D2 y el del planeta desconocido, quisieron que Ross tuviera poca articulación facial, que ni siquiera tuviera una boca funcional, y después de probar varios diseños lograron llegar a este que Sanders describió como simple y atractivo. En el libro, Finn era solo un personaje secundario como el resto de los animales. Es aquí en la película donde le dan un mayor trasfondo y se convierte en el compañero más cercano de Ross. En inglés, la voz de Finn fue hecha por Pedro Pascal, mientras que en el doblaje latino contó con la voz de Oscar Flores. Nadar es fácil. ¿Puedo enseñarle cómo me enseñó mi mamá? ¡A nadar! Para la animación, el director quería alejarse de ese aspecto CGI casi fotorrealista de las películas animadas modernas. Él quería que su película luciera como una pintura. Contó que entre sus mayores influencias para el estilo estuvo el clásico de Disney Bambi, así como Mi vecino Totoro de Hayao Miyazaki. En inglés, el nombre que Ross le dio al pequeño ganso fue Bright Bill, que se traduce como pico brillante. Claro que en el doblaje latino su nombre se adaptó simplemente como Brillo, aunque en la versión en español del libro se le llamaba Diamantino. En inglés, la voz de su versión grande fue hecha por el actor Kit Connor, más conocido por la serie de Netflix Heartstopper, mientras que en el doblaje latino contó con la voz de Emilio Treviño. Se avista posible amigo animal. Una vez que Brillo crece, vemos que se intenta ser amigo de
una ardilla, un guiño al libro donde se hace amigo de una ardilla llamada bla bla bla, porque hablaba mucho. Claro que aquí en la película los primeros intentos sociales de Brillo no resultan tan exitosos, al hacer que este tenga más problemas para encajar debido a su inusual crianza. Según el autor del libro, el nombre de Rossum proviene de la obra de ciencia ficción de 1920 llamada RUR, que significa Rossum's Universal Robots. En dicha obra fue donde se usó por primera vez la palabra robot, la cual se deriva del término checo robota, que se traduce como trabajo forzado o servidumbre. El robot con el que Ross se encuentra en la cueva se identifica como Rossum 6262. Si le quitamos el último 2, queda 626, lo que parece una sutil referencia a la primera película que Chris Sanders dirigió. Experimento 626. En un punto conocemos a Thunderbolt, el halcón peregrino que ayuda a Brillo a aprender a volar. En inglés, este cuenta con la voz de Ving Rhames, quien curiosamente ya había trabajado con Chris Sanders en Lilo y Stitch, dando voz a Cobra Bubbles. En el doblaje latino a Thunderbolt se le llamó Bólido, y contó con la voz de Iggy Dukievich. Muéstrame los dientes. ¡Qué chulada! Lilo y Stitch y Cómo entrenar a tu dragón fueron dirigidas por Chris Sanders y Dean DeBlois. Y si bien aquí en The White Robot el único director fue Chris Sanders, Dean DeBlois aún se desempeñó como productor ejecutivo de la cinta. Y él por su lado se está encargando de dirigir el live action de Cómo entrenar a tu dragón, el cual se espera que llegue a los cines en el 2025. El viejo ganso que habla con Ross en inglés cuenta con la voz de Bill Nye y su nombre es Longneck, que se traduce como cuello largo. En el doblaje latino se le llamó Gansabio y tuvo la voz del actor mexicano Javier Díaz Dueñas. Soy Gansabio. Por más dulce que pueda ser la película, esta no subestima a los niños. No trata de hacer todo color de rosas para ellos. Es una película de la naturaleza y por supuesto toca el tema de la cadena alimenticia. Claro que de una forma divertida que no resulte tan traumática. Y es que si de realismo se tratara, el pequeño Brillo ya habría quedado bien muerto con todo el daño recibido. Pero salió bien resistente el muchacho. También se toca el tema de la realidad darwiniana de las especies. Ya saben, selección natural y la supervivencia del más apto. Y es que en el mundo animal se llega a dar el caso de que los padres abandonan o descuidan a sus crías más débiles, para enfocarse en aquellas más fuertes y saludables, algo que Gansabio le hace ver a Brillo, y por eso él debería estar agradecido con Ross, porque de otro modo no hubiera sobrevivido. Ross lo adoptó y se encargó de criarlo, dándole a Brillo una oportunidad de vivir que su madre ganso no le hubiera dado. No lo había visto de esa forma. La vida es muy curiosa. Según la cuenta oficial de DreamWorks, en la escena de la migración se presentaron 28.710 gansos. Y ya que hablamos de cantidades, para esta escena con el montón de mariposas aparentemente había 80.000 de estas. Durante la migración se ve una toma del puente Golden Gate, ese famoso puente de San Francisco que se la pasan destruyéndolo en películas. Aquí en The White Robot lo vemos sumergido bajo el mar. Aunque no se profundiza tanto en eso, se asume que en este mundo futurista esto es producto del cambio climático y el aumento del nivel del mar. O al menos esa es la visión que tuvo el autor original. En el libro, cuando los gansos aterrizan en el invernadero, un humano es quien los persigue con un rifle. Ese momento en la película fue adaptado con un robot de combate disparando a diestra y siniestra con su arma láser. Y si hablamos del destino de Cuello Largo, podemos decir que es parecido, solo que en el libro es disparado por el humano, mientras que en la película lo hace el robot. La escena de Ross iluminando con sus ojos a las nutrias como si fuera un gran faro puede recordar a esa primera escena del Gigante de Hierro, otra historia sobre un robot con un gran corazón, y que por supuesto también sirvió de inspiración para The White Robot. El máximo depredador de la isla es un oso con la voz de Mark Hamill. En inglés su nombre es Thorn, que significa espina, aunque en el doblaje latino se le llamó Espinoso y contó con la voz de Carlos II. Yo prometo no lastimar a nadie. La cinta contó con una gran cantidad de animales. Según la cuenta oficial de DreamWorks, para ese momento de tregua en el refugio estuvieron presentes 1.434 animales, siendo una de las escenas más complejas de la película. Este es mi hogar. Esta es una isla salvaje. Y yo soy una robot salvaje.
Similar a como se vio en la cinta, en el libro los Rekos aparecieron en la isla para llevarse a Ross, aunque aquí estos eran los principales antagonistas, y la batalla culmina cuando estos son derrotados, mientras que aquí están al mando de Bondra, una robot creada para la película, que no duda en hacerlos explotar e incendiar todo un bosque si con eso logra capturar a Ross. Podría decirse que la película tiene un final un poco más feliz que su contraparte escrita, y es que en el libro Ross resultó tan dañada en la pelea final que lo único que quedó de ella fue su torso, mientras que aquí en la película ella todavía se encuentra lo suficientemente intacta como para moverse, e incluso ayuda a volver a construir el refugio, pero igual toma la decisión de irse por el bien de la isla y sus animales. Además, se nos muestra una escena final donde Ross y Brillo pudieron tener su reencuentro, algo que en realidad no ocurre sino hasta el segundo libro. La cinta cuenta con una escena post créditos en la que vemos a Finn y el castor plantando un joven árbol, esto para compensar el árbol gigante que los animales tuvieron que tumbar para apagar el fuego. Chris Sanders confirmó que ya se está planeando la secuela, continuando de esta manera con la historia mostrada en el segundo libro, y con la esperanza de que se pueda adaptar la trilogía completa. La película logró contar con críticas bastante positivas, siendo catalogada ya como una de las mejores películas de DreamWorks y una de las favoritas para llevarse el Oscar. Y aunque puede que no cuente con una trama particularmente innovadora, ya que toca ciertos elementos comunes que se han visto en otros lados, la manera en la que lo hace está tan bien contada que resulta simplemente hermosa, y junto a su banda sonora logra dejar una sensación tan optimista y esperanzadora que tu corazón agradecerá. De verdad es increíble cómo una película sobre un robot y un ganso puede sentirse tan humana, al explorar temas como la crianza de los hijos, el sentido de pertenencia, la necesidad del cambio, el valor de la amabilidad y la importancia de expresarle a tus seres queridos cuánto los amas. Pues son esos pequeños momentos de humanidad los que nos recuerdan que a pesar de las adversidades, el mundo puede ser un lugar maravilloso. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. Pero tú puedes llamarme Ross.